El salón principal del Hotel Marriott de Varsovia resplandecía bajo las luces de araña de cristal. Cientos de personas de distintas nacionalidades se mezclaban entre copas de champán y conversaciones sobre el futuro sostenible del planeta. Natalia Kowalska recorrió con mirada crítica el espacio, ajustando el gafete de prensa que colgaba de su cuello. A sus 34 años, se había ganado una reputación como una de las periodistas de investigación más respetadas de Polonia, conocida por su integridad y determinación. Otra conferencia de palabras vacías, pensó mientras tomaba notas en su libreta. Había cubierto suficientes eventos similares para reconocer cuando las promesas superaban a las acciones reales. Sin embargo, el editor de su periódico había insistido en que esta vez sería diferente. Habrá anuncios importantes de nuevas tecnologías, le había asegurado. Natalia se acercó al podio donde un grupo de empresarios discutía sobre inversiones en energía solar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre alto, de porte elegante, que escuchaba atentamente sin la arrogancia típica de muchos de los presentes. Su traje, aunque evidentemente costoso, era sobrio. No llevaba las ostentaciones habituales de los magnates petroleros que solían frecuentar estos eventos. ¿Quién es él?, preguntó discretamente a un colega local. Omar Al-Nahyan, respondió el hombre bajando la voz. Uno de los príncipes menores de los Emiratos. Ha estado revolucionando el sector energético con inversiones masivas en tecnología limpia. Dicen que su familia no aprueba del todo su visión progresista. Algo en la forma en que Omar observaba a los ponentes, con una mezcla de interés genuino y escepticismo calculado, captó la atención de Natalia. No era la típica figura real que buscaba limpiar su imagen con causas benéficas. Parecía verdaderamente comprometido. Cuando terminó la sesión, Natalia se acercó para intentar obtener algunas declaraciones. Esperaba el típico discurso preparado o ser desviada hacia algún asistente de relaciones públicas. Para su sorpresa, Omar respondió personalmente a sus preguntas, con respuestas reflexivas y sorprendentemente francas. La transición energética no es solo una cuestión tecnológica, señorita Kowalska, dijo después de que ella se presentara. Es un cambio cultural que requiere valentía política y empresarial. Lamentablemente, muchos de mis colegas siguen viendo esto como una moda pasajera y no como la transformación fundamental que realmente es. La entrevista improvisada se extendió más allá de lo esperado. Omar parecía apreciar las preguntas incisivas de Natalia, tan diferentes de las habituales fórmulas diplomáticas que solía recibir. Antes de separarse, él le entregó su tarjeta personal. Si alguna vez viene a Abu Dhabi, me encantaría mostrarle nuestros proyectos de investigación en energía solar. Creo que encontraría material interesante para sus artículos. Natalia tomó la tarjeta con una sonrisa profesional, convencida de que sería uno de esos contactos que nunca llegan a materializarse. Esa noche, mientras preparaba su artículo en la habitación del hotel, recibió un mensaje en su teléfono. Era Omar, invitándola a una cena informal con algunos científicos que trabajaban en sus proyectos. Lo que comenzó como una oportunidad periodística, pronto se transformó en algo más. Durante las siguientes semanas, Natalia y Omar mantuvieron contacto constante. Ella viajó a Abu Dhabi para elaborar un reportaje sobre las iniciativas de energía renovable, y él visitó Varsovia con la excusa de reuniones empresariales. Sus encuentros, al principio estrictamente profesionales, fueron desarrollándose en algo más profundo. 3 meses después de aquel primer encuentro, Natalia observaba las calles de Varsovia desde la ventana de su apartamento. El invierno polaco comenzaba a mostrar sus primeros signos, pero ella apenas sentía el frío. Su mente estaba en Abu Dhabi, en los cálidos atardeceres que había compartido con Omar durante su última visita. «Es una locura», susurró para sí misma. Como periodista experimentada, siempre había mantenido una distancia profesional con sus fuentes, pero Omar había atravesado todas sus defensas con una naturalidad desconcertante. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de él, aterrizando en 1 hora. ¿Sigues dispuesta a recogerme? Omar había insistido en viajar sin su habitual séquito de seguridad, algo que, según le había explicado, era prácticamente un acto de rebeldía en su familia. Natalia sonrió mientras tomaba las llaves de su modesto Volkswagen, tan diferente a los lujosos vehículos a los que él estaba acostumbrado.
En el aeropuerto, Omar la abrazó con una intensidad que sorprendió a ambos. No era la primera vez que se veían desde que su relación había evolucionado más allá de lo profesional, pero algo era diferente esta vez. «Tenemos que hablar», dijo él mientras salían de la terminal. En un pequeño café del centro histórico de Varsovia, lejos de miradas indiscretas, Omar tomó las manos de Natalia entre las suyas. «Mi familia está presionando», comenzó con voz serena pero tensa. «Quieren que formalice un compromiso con la hija de un jeque importante. Una alianza estratégica, la llaman. Como si mi vida personal fuera un activo más que gestionar». Natalia sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. A pesar de la visión progresista de Omar en temas empresariales, las tradiciones familiares y las expectativas dinásticas seguían siendo una realidad ineludible. «Lo entiendo», respondió ella, intentando sonar más comprensiva de lo que realmente se sentía. «Sabíamos que esto no podría durar». «No he venido a despedirme, Natalia». La mirada de Omar se intensificó. «He venido a pedirte que te cases conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una imposibilidad tangible. Natalia parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Te has vuelto loco. ¿Qué dirá tu familia? ¿Tu gobierno?» «Dirán mucho, sin duda». Omar sonrió con una mezcla de resignación y determinación. «Pero he pasado toda mi vida tomando decisiones para complacer a otros. Esta vez quiero elegir mi propio camino». Durante las siguientes semanas, Omar y Natalia planearon con minucioso detalle cada aspecto de su futuro juntos. Él había adquirido secretamente un apartamento en Ginebra y varias propiedades en Europa, anticipando posibles represalias económicas de su familia. Natalia, por su parte, lidiaba con la reacción de sus colegas y amigos, que oscilaba entre la incredulidad y la preocupación sincera. «Es un cuento de hadas que terminará mal», le advirtió Magda, su mejor amiga y compañera en el periódico. «Los príncipes reales no abandonan sus reinos por periodistas, por muy brillantes que sean», pero Omar parecía decidido a demostrar lo contrario. Contra todo pronóstico, la boda se celebró con discreción en el Hotel Victoria, uno de los más exclusivos de Varsovia. Una ceremonia íntima, con apenas una docena de invitados y fuertes medidas de seguridad. El hermano mayor de Omar, Rashid Al-Nahyan, brilló por su ausencia, un detalle que Omar intentó minimizar, pero que claramente le afectaba. Esa noche, mientras contemplaban las luces de la ciudad desde la suite nupcial, Omar abrazó a Natalia con una mezcla de pasión y algo que ella no supo identificar. ¿Miedo? ¿Preocupación? «Pase lo que pase», susurró él en su oído, «necesito que sepas que cada decisión que he tomado ha sido por nosotros, por un futuro en el que podamos ser libres». Los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas despertaron a Natalia. Estiró el brazo buscando el calor de Omar, pero encontró solo sábanas frías. Se incorporó lentamente, pensando que quizás habría salido al balcón o estaría en el baño. El silencio de la suite era absoluto. «¿Omar?», llamó con voz adormilada. No hubo respuesta. Natalia se levantó y se puso una bata de seda, regalo de bodas que habían encontrado al llegar a la suite. Recorrió las distintas estancias sin encontrar rastro de su esposo. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Tomó el teléfono para llamarlo, pero vio que tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Antes de que pudiera devolver la llamada, sonó el timbre de la puerta. Era Karim, el asistente personal de Omar, con expresión visiblemente alterada. «Señora Al-Nahyan», dijo en un inglés impecable pero tenso, «el príncipe Omar ha sido trasladado a otra habitación durante la noche. No se encuentra bien». «¿Qué? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Dónde está? Quiero verlo ahora mismo». Karim desvió la mirada. «Me temo que los médicos han recomendado que no reciba visitas por el momento. Incluso la familia está respetando esta indicación». Natalia sintió que algo no encajaba. «¿Qué médicos? ¿Cuándo llegaron? Soy su esposa. Tengo derecho a estar con él». «Por supuesto, señora. Le transmitiré su preocupación al equipo médico. Por ahora, le sugiero que desayune y espere noticias. Le aseguro que el príncipe está recibiendo la mejor atención». Las horas siguientes transcurrieron en un limbo angustioso. Natalia intentó en varias ocasiones acceder a la habitación donde supuestamente estaba Omar, pero siempre encontraba obstáculos. Guardias de seguridad que no la reconocían,
Personal del hotel que le aseguraba que las órdenes venían directamente de la familia real. Médicos que entraban y salían sin dirigirle la palabra. A media tarde, vio llegar a un hombre que reconoció inmediatamente por las fotografías que Omar le había mostrado, Rashid Al-Nahyan, el hermano mayor. Alto, con un rostro que parecía una versión más dura y calculadora del de Omar, Rashid caminaba con la autoridad de quien está acostumbrado a que nadie cuestione sus órdenes. Natalia se interpuso en su camino. Soy Natalia Kowalska, la esposa de Omar. Exijo saber qué está pasando. Rashid la miró con una mezcla de desdén y algo que podría interpretarse como lástima. Señorita Kowalska, dijo, deliberadamente ignorando su nuevo estado civil. Lamento informarle que mi hermano ha sufrido un colapso cardíaco durante la noche. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Las palabras cayeron como un mazazo. Natalia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, es imposible. Omar estaba perfectamente anoche. Quiero verlo. Necesito verlo ahora mismo. Me temo que eso no será posible, respondió Rashid con estudiada frialdad. De acuerdo con nuestras tradiciones, el cuerpo ya ha sido preparado para su repatriación. El funeral se llevará a cabo en nuestra tierra natal, como corresponde a un miembro de la familia real, sin que su esposa pueda despedirse, sin una autopsia. Esto no tiene ningún sentido. Rashid hizo un gesto a dos hombres de su séquito que se acercaron a Natalia. Entiendo su confusión y dolor, señorita Kowalska. Mis hombres la escoltarán a sus aposentos mientras terminamos los preparativos. Por respeto a usted y al aprecio que mi hermano le tenía, le hemos reservado un vuelo a Abu Dhabi para que pueda asistir a la ceremonia, aunque será estrictamente familiar. Los siguientes días transcurrieron como en una pesadilla brumosa. Natalia fue testigo de cómo el cuerpo de Omar, en un ataúd sellado, era trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Sus intentos de obtener información médica concreta fueron bloqueados sistemáticamente. El personal del hotel, antes solícito, ahora evitaba su mirada. Al volver a su apartamento en Varsovia, Natalia encontró un sobre oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su pasaporte había sido temporalmente retenido por cuestiones protocolares relacionadas con su reciente enlace. Una nota adjunta, escrita en tono diplomático pero firme, le recomendaba encarecidamente evitar apariciones públicas hasta que la situación se normalizara. «Están intentando silenciarme», murmuró mientras arrugaba el papel entre sus manos temblorosas. Esa misma tarde recibió la visita de un abogado que representaba a la familia Al-Nahyan. El hombre, de impecable traje oscuro y maletín de cuero, le explicó con fría precisión que su matrimonio con Omar no tenía validez legal en los Emiratos. Según nuestras leyes, un miembro de la familia real necesita autorización expresa del jefe de familia para contraer matrimonio. El príncipe Omar nunca solicitó ni recibió tal autorización. «Eso es absurdo», replicó Natalia. Omar era un hombre adulto, independiente, tenía negocios propios, tomaba sus propias decisiones. El abogado sonrió con condescendencia. «Me temo que su percepción occidental choca con nuestras tradiciones. En cualquier caso, esta carta del jeque Rashid Al-Nahyan explica la posición oficial de la familia respecto a usted y cualquier reclamación que pudiera intentar. El documento estaba redactado en términos que no dejaban lugar a dudas. No tendría derecho a herencia alguna, no se le reconocería como viuda del príncipe y se esperaba que mantuviera la discreción apropiada sobre su relación con Omar. Abrumada por el dolor y la indignación, Natalia apenas prestó atención cuando el abogado se marchó. Fue entonces, en el silencio de su apartamento, cuando realmente comenzó a procesar los eventos. Un colapso cardíaco. Omar era un deportista consumado. Se sometía a chequeos médicos regulares. Nunca había mencionado problemas de salud, y esa insistencia en evitar cualquier examen forense, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Mientras revolvía entre las pocas pertenencias que Omar había traído consigo a Polonia, encontró un pequeño sobre que no había visto antes. Dentro había una nota manuscrita: «Si algo me ocurre, busca a Aisha», y una pequeña llave dorada. Aisha. Omar había mencionado ese nombre varias veces. Su antigua asistente, una mujer brillante que había trabajado con él en sus proyectos más importantes,
hasta que, repentinamente, había abandonado la empresa hace unos meses. Omar nunca había explicado los detalles de esa salida. La llave no tenía marcas que indicaran a qué cerradura correspondía. Natalia la guardó cuidadosamente junto con la nota. Su instinto periodístico, adormecido por el dolor durante días, comenzaba a despertar. Usando sus contactos en el periódico, logró acceder a la información financiera pública de las empresas de Omar. Lo que descubrió la dejó atónita. Días antes de su boda, él había iniciado discretamente la transferencia de una considerable cantidad de acciones de una empresa energética europea a un fideicomiso anónimo. El proceso se había interrumpido abruptamente tras su fallecimiento. ¿Qué estabas planeando, Omar?, se preguntó mientras analizaba los documentos. La respuesta llegó parcialmente a través de un antiguo colaborador de su esposo, un ingeniero sueco con quien había trabajado en varios proyectos. El hombre la contactó a través de un canal encriptado, insistiendo en la necesidad de absoluta discreción. Omar estaba preocupado desde hacía meses, le explicó durante una breve videollamada. Su hermano y otros miembros de la familia estaban presionándolo para que cediera el control de sus empresas más innovadoras. Según me contó, querían integrarlas en un conglomerado familiar, pero realmente pretendían desmantelar las iniciativas de energía limpia y redirigir los recursos hacia sectores más tradicionales. ¿Por qué no me lo contó?, preguntó Natalia, sintiendo una punzada de dolor ante los secretos que Omar había mantenido incluso con ella. Estaba protegiéndote. Sabía que su familia podía ser implacable con quienes consideraban enemigos o, peor aún, traidores. Me pidió que te contactara si algo le ocurría, pero honestamente, nunca pensé que llegaríamos a esto. La vigilancia sobre Natalia se intensificó en los días siguientes. Coches con placas diplomáticas estacionados frente a su edificio, llamadas telefónicas que se cortaban misteriosamente, la sensación constante de ser observada. Lejos de intimidarla, esta presión solo reforzó su determinación. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaban a hacerse eco de su historia, pero no como ella hubiera esperado. Varios artículos la retrataban como una oportunista que había seducido a un príncipe vulnerable para acceder a su fortuna. La periodista que quiso ser princesa titulaba una revista sensacionalista. La situación empeoró cuando una mujer identificada como Leila Kader concedió una explosiva entrevista afirmando ser la primera esposa legítima de Omar. Mi marido tenía episodios de inestabilidad emocional, declaró Leila con fingida preocupación. A veces tomaba decisiones impulsivas que luego lamentaba. Estábamos en proceso de reconciliación cuando conoció a esa mujer polaca. Natalia sabía que todo era una farsa. Omar nunca había estado casado y ciertamente no padecía problemas mentales, pero la campaña de descrédito estaba surtiendo efecto. Incluso su antiguo periódico, donde había trabajado durante años construyendo su reputación, publicó un editorial distanciándose de ella. En su desesperación, Natalia recurrió a Marcel Nowak, un analista financiero que había conocido durante una investigación años atrás. Marcel, con sus contactos en el mundo bancario internacional, podría ayudarla a descifrar los movimientos financieros de Omar antes de su muerte. Se reunieron en un café apartado del centro, donde Marcel le entregó un sobre con documentos impresos. «No vas a creer esto», dijo bajando la voz. «He estado rastreando las cuentas vinculadas a Omar y sus empresas. Algunas de ellas han seguido teniendo actividad después de su supuesto fallecimiento». «¿Qué tipo de actividad?», preguntó Natalia, sintiendo que se acercaba a una verdad aún más compleja de lo que había imaginado. Transferencias, cierre de posiciones en bolsa, redistribución de activos. Alguien está moviendo hilos, reorganizando todo el imperio financiero que Omar construyó. Y lo está haciendo con códigos de autorización que solo él podría tener, a menos que alguien los haya obtenido de otra forma, murmuró Natalia, recordando cómo el cuerpo de Omar había estado inaccesible para ella desde el primer momento. Marcel asintió gravemente. «Exacto. Y hay algo más. Una de las empresas vinculadas a Omar, una startup de tecnología solar en Suiza, recibió una transferencia considerable 2 días después de su muerte. El origen del dinero es una cuenta en Liechtenstein que, según mis fuentes, fue abierta por Omar hace apenas un mes. La búsqueda de respuestas llevó a Natalia por un camino inesperado
cuando, finalmente, logró contactar con Aisha. La ex asistente de Omar se mostró inicialmente reticente, pero accedió a un encuentro tras comprobar que Natalia poseía la llave mencionada en la nota. Se vieron en Berlín, en un pequeño apartamento que Aisha había alquilado bajo nombre falso. La mujer, de unos 40 años y mirada penetrante, estudió a Natalia con cautela antes de hablar. Omar sabía que estaba en peligro. Comenzó sin preámbulos. Las presiones de su familia iban más allá de lo habitual. No era solo una cuestión de tradición o de imagen pública. Se trataba de poder y dinero. Las empresas de energía renovable de Omar representaban una amenaza directa para los intereses petroleros tradicionales de su familia. Pero él nunca manifestó abiertamente una ruptura con ellos, observó Natalia. No, era demasiado inteligente para eso. Trabajaba discretamente, construyendo alianzas fuera del círculo familiar, invirtiendo en tecnologías que podrían, eventualmente, hacer obsoleto el modelo de negocio de sus parientes. Y ellos lo sabían. Aisha abrió su portátil y mostró a Natalia una serie de documentos. La llave que tienes corresponde a un cofre en un banco de Ginebra. Omar me pidió que preparara ese cofre hace meses. Contiene pruebas, grabaciones, documentos que demuestran cómo su familia ha estado saboteando sus proyectos de energía limpia. También hay testamentos, instrucciones legales, todo lo necesario para proteger su legado. Y a ti. El Banco Privado Suizo de Ginebra se erguía imponente, un edificio de sobria elegancia que ocultaba tras sus paredes los secretos financieros de algunas de las personas más poderosas del mundo. Natalia, vestida con discreción y usando gafas oscuras, entró con paso decidido. En su bolso llevaba la pequeña llave dorada que Omar le había dejado. La recibió un empleado de mediana edad, de maneras impecables y expresión inescrutable. Natalia presentó la llave junto con su identificación. «Tengo una cita para acceder a un cofre de seguridad», explicó con una calma que estaba lejos de sentir. El hombre examinó la llave y consultó su sistema. «Por supuesto, señora Kowalska, si es tan amable de seguirme». Mientras descendían al nivel de las cajas de seguridad, Natalia sintió una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué habría guardado Omar? ¿Qué secretos consideró tan importantes como para asegurarse de que ella los conociera en caso de su ausencia? El cofre resultó ser más grande de lo que esperaba. Con la ayuda del empleado, quien discretamente se retiró después, lo trasladó a una sala privada. Sus manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. El contenido era abrumador. Carpetas con documentos, dispositivos de almacenamiento digital, fotografías e incluso grabaciones de audio etiquetadas meticulosamente con fechas y nombres. Todo organizado con la precisión sistemática que caracterizaba a Omar. En la parte superior había un sobre con su nombre escrito en la elegante caligrafía de su esposo. Dentro encontró una carta, fechada apenas una semana antes de su boda. «Mi querida Natalia, si estás leyendo esto, significa que mis temores no eran infundados. He intentado protegerte lo mejor posible, pero debo ser honesto contigo ahora, aunque sea demasiado tarde. Mi familia nunca ha aceptado mi visión para el futuro de nuestras empresas. Mientras yo veía la transición energética como una oportunidad histórica, ellos la percibían como una amenaza a nuestro poder tradicional. Los proyectos de energía limpia que he desarrollado durante años representan no solo una alternativa tecnológica, sino un camino diferente para nuestra región, lejos de la dependencia del petróleo que ha definido nuestra política durante generaciones. He estado recibiendo amenazas veladas, especialmente desde que anuncié mis planes de casarme contigo. No te lo dije porque no quería asustarte, y porque parte de mí se negaba a creer que mi propia sangre llegaría tan lejos. En este cofre encontrarás todo lo necesario para protegerte y para asegurar que mi trabajo continúe. He transferido activos a tu nombre y he establecido estructuras legales que mi familia no podrá desmantelar fácilmente. Confía en Aisha. Ella conoce todos los detalles que no pude incluir aquí. Y recuerda que, pase lo que pase, mi amor por ti fue real y profundo. Elegirte a ti fue la decisión más auténtica de mi vida. Siempre tuyo, Omar». Las lágrimas nublaron la vista de Natalia. Con un esfuerzo supremo, se obligó a continuar examinando el contenido del cofre. Entre los documentos, encontró grabaciones de reuniones
donde Rashid y otros miembros de la familia discutían cómo controlar a Omar. En una de ellas, la voz de Rashid era particularmente clara. Si no podemos convencerlo, tendremos que considerar otras opciones. Demasiado está en juego. También había informes detallados sobre intentos de sabotaje industrial contra las empresas de energía renovable de Omar, órdenes de transferencia de activos firmadas bajo coacción y evidencia de una campaña sistemática para desacreditarlo ante socios comerciales e inversores. Pero lo más impactante fue un informe médico confidencial. Omar había estado sometiendo muestras de su cabello y uñas a análisis toxicológicos periódicos, aparentemente preocupado por la posibilidad de envenenamiento lento. El último informe, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte, mostraba niveles elevados de una sustancia que Natalia no reconoció. Mientras fotografiaba meticulosamente cada documento con su teléfono, Natalia comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. No se trataba solo de reclamar lo que legítimamente le correspondía como viuda de Omar, sino de desenmascarar una conspiración que iba mucho más allá de un conflicto familiar. De vuelta en Varsovia, Natalia se enfrentaba a una decisión crucial. Las pruebas que había reunido podrían potencialmente desencadenar un escándalo internacional, pero también podrían ponerla en peligro mortal. Durante días, apenas salió de su apartamento, analizando documentos, contrastando información, construyendo meticulosamente su caso. Entonces, recibió una noticia que la obligó a actuar con rapidez. Mediante una fuente en el Ministerio de Exteriores, supo que la familia Al-Nahyan había solicitado permiso para trasladar el cuerpo de Omar fuera de Polonia. La autorización estaba a punto de concederse, lo que eliminaría cualquier posibilidad de realizar una autopsia independiente. Es ahora o nunca, se dijo mientras contactaba con Elena Witkowski, una antigua compañera que ahora dirigía un pequeño pero respetado portal de periodismo de investigación. No puedo publicar esto sin verificaciones adicionales, le advirtió Elena después de revisar parte del material. Es demasiado explosivo. Estaríamos acusando prácticamente a una familia real de asesinato y fraude masivo. No tengo tiempo para el proceso editorial habitual. En 3 días, el cuerpo de Omar saldrá del país y perderemos la prueba más importante. Elena estudió detenidamente a su antigua colega. ¿Qué propones entonces? Una entrevista, en vivo, sin filtros. Contaré mi historia y mostraré las pruebas más contundentes. No todas, solo lo suficiente para generar presión pública y mediática. Lo suficiente para detener la repatriación del cuerpo. La entrevista se transmitió al día siguiente. Natalia, con voz firme pero cargada de emoción, relató su relación con Omar, su matrimonio, las extrañas circunstancias de su muerte y las evidencias que sugerían una conspiración familiar. No estoy buscando compasión ni venganza, declaró mirando directamente a la cámara. Solo justicia. Si Omar murió por causas naturales, una autopsia independiente lo confirmará. ¿Por qué la resistencia a este procedimiento estándar? ¿Qué está ocultando la familia Al-Nahyan? La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Medios internacionales se hicieron eco de la historia. En redes sociales, el hashtag Justicia para Omar comenzó a multiplicarse. Incluso políticos y figuras públicas polacas empezaron a cuestionar la apresurada repatriación del cuerpo. La reacción de la familia Al-Nahyan fue inmediata y contundente. A través de comunicados oficiales, negaron categóricamente cualquier irregularidad y amenazaron con acciones legales por difamación. Sin embargo, la presión pública estaba surtiendo efecto. Un juez polaco, respondiendo a una petición presentada por el equipo legal que Natalia había conseguido reunir, ordenó la suspensión temporal del traslado del cuerpo, pero la batalla estaba lejos de ganarse. Al día siguiente de la resolución judicial, Natalia descubrió que alguien había entrado en su apartamento. Aunque aparentemente no se había llevado nada, el mensaje era claro: estaban vigilándola muy de cerca. Esa misma noche, recibió una llamada de un número desconocido. Era Karim, el asistente personal de Omar, quien había desaparecido misteriosamente tras la muerte de su jefe. «No tengo mucho tiempo», dijo con voz agitada. «Estoy asumiendo un gran riesgo al contactarla, pero debo hacerlo por lealtad a Omar. Él fue siempre bueno conmigo. ¿Dónde estás, Karim? ¿Qué sabes sobre lo que pasó esa noche?»
No puedo decirle dónde estoy, pero sí puedo decirle que Rashid llegó al hotel horas antes de lo que oficialmente se informó. Tuve que preparar una habitación para él en mitad de la noche, algo que se mantuvo fuera de los registros oficiales. Y hay algo más. Los médicos. No eran los habituales de la familia. Nunca antes los había visto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal, mediática y diplomática. La historia de Natalia había tocado una fibra sensible en la opinión pública internacional. Lo que comenzó como un drama personal se transformó en un símbolo de lucha contra el poder y la impunidad. El bloqueo judicial del traslado del cuerpo de Omar desató una crisis diplomática. La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos presentó una protesta formal, alegando que se estaban violando protocolos internacionales. El gobierno polaco, inicialmente inclinado a ceder ante la presión diplomática, se vio obligado a mantener una posición firme ante el creciente interés público. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Una comisión internacional de expertos forenses realizaría una autopsia independiente. Los resultados, aunque no fueron hechos públicos en su totalidad por razones de seguridad nacional, filtraron lo suficiente para confirmar las sospechas de Natalia. Omar no había muerto por causas naturales. Mientras tanto, el material del cofre suizo comenzó a dar frutos. Varios ejecutivos y científicos que habían trabajado con Omar en sus proyectos de energía renovable rompieron su silencio, confirmando partes cruciales de la historia. Un ingeniero jefe reveló cómo había sido presionado para abandonar investigaciones prometedoras. Una directora financiera habló sobre transferencias irregulares que había sido obligada a autorizar. Omar tenía una visión revolucionaria, declaró el científico Alexander Weber en una conferencia de prensa junto a Natalia. Sus avances en almacenamiento de energía solar habrían acelerado significativamente la transición energética global. Ahora entiendo por qué ciertas fuerzas consideraban esta visión como una amenaza. El imperio financiero de los Al Nahyan comenzó a tambalearse. Inversores internacionales, preocupados por las implicaciones éticas y legales, empezaron a retirar su respaldo de varios proyectos. Las acciones de sus principales empresas cayeron en las bolsas mundiales. Rashid, quien inicialmente había mantenido un perfil público desafiante, desapareció repentinamente de la vista pública. Según fuentes cercanas a la familia, había sido discretamente apartado del liderazgo por decisión del consejo familiar, temeroso de un escándalo aún mayor. Para Natalia, sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Ningún reconocimiento legal, ninguna compensación económica, ninguna revelación pública podría devolverle a Omar. Durante los momentos más oscuros, cuando el peso de la lucha amenazaba con abrumarla, encontraba consuelo en los recuerdos de su breve tiempo juntos y en la certeza de que estaba honrando su memoria. 6 meses después de la muerte de Omar, Natalia recibió una inesperada invitación. La Fundación Internacional para la Transición Energética, un prestigioso think tank con sede en Ginebra, quería que liderara un nuevo departamento de investigación periodística sobre transparencia corporativa en el sector energético. Hemos seguido de cerca su lucha, le explicó la directora de la fundación. Su combinación de rigor periodístico y compromiso con la verdad es exactamente lo que necesitamos. Además, este proyecto fue originalmente concebido por Omar Al Nahyan, quien fue uno de nuestros principales benefactores. Creemos que usted es la persona indicada para llevarlo adelante. La propuesta llegó junto con otra noticia. El fideicomiso que Omar había intentado establecer a su nombre finalmente había sido validado por tribunales internacionales. No se trataba de una fortuna comparable al patrimonio completo del príncipe, pero era suficiente para garantizar su independencia económica y, más importante aún, para financiar proyectos que continuaran el legado de Omar. En una cálida tarde de primavera, Natalia visitó la tumba de Omar en el pequeño cementerio donde finalmente había sido enterrado, después de que su familia renunciara a reclamar el cuerpo tras el escándalo internacional. Depositó un ramo de tulipanes, sus flores favoritas, y permaneció en silencio durante unos minutos. «Lo logramos, amor mío», susurró finalmente. «Tu visión vivirá. Tu verdad ha prevalecido». Mientras se alejaba, Natalia recordó las palabras que Omar le había dicho la noche de su boda. «Pase lo que pase,
necesito que sepas que cada decisión que he tomado ha sido por nosotros, por un futuro en el que podamos ser libres. Él había sacrificado su vida por esa libertad, por ese futuro. Ahora le tocaba a ella asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. En su nuevo despacho en Ginebra, una fotografía de Omar sonriendo bajo el sol del desierto ocupaba un lugar prominente, no como un recuerdo doloroso, sino como una inspiración constante, un recordatorio de que algunas batallas, por difíciles que parezcan, merecen ser libradas. Y mientras Natalia se sumergía en su nuevo proyecto, investigando conexiones entre gigantes energéticos y estructuras de poder político, sentía que Omar, de alguna manera, seguía trabajando a su lado, iluminando su camino con la misma pasión por la verdad y la justicia que los había unido desde el principio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Natalia y Omar los haya conmovido profundamente. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. La encontrarán haciendo clic en el botón que aparece a la izquierda. Si esta historia les ha gustado, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta al video. Cada día traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.